ángeles toquen nuestra frente e impriman en ella la luz del Espíritu Santo santificador. Con nuestra Iglesia. Venga a nosotros tu reino. Venga tu reino a reinar. Vendrá tu reino a reinar. Vendrá tu reino a reinar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 22 de enero del 2026. Queridos hermanos, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Cuál es el fin de la vida? Dios nos está dando la vida en cada momento para que podamos formar en nosotros su reino y así podamos reinar con Él y en Él. Dios nos ha dado su imagen para que seamos a su semejanza. La imagen está en el ser y la semejanza está en el vivir. Vivir en el divino querer es vivir a semejanza del Creador. El Hijo de Dios es la imagen increada del Padre. Por amor al Padre ha querido multiplicar esta imagen suya y por eso nos ha llamado a la existencia, para formar en nosotros su imagen, que el Padre al mirarnos pueda ver a su Hijo, como antes en la eternidad, mirando al Hijo, nos ha visto a cada uno de nosotros, y por eso nos ha amado y nos ha creado. Hoy hablamos de cómo formar en nosotros la imagen viva de Jesucristo, lo que Él es, o sea, cómo es, lo que Él tiene y lo que Él hace. Eso es formar en nosotros su reino. El ejemplo lo vemos en la Virgen Santísima. Podemos imaginar lícitamente y según su enseñanza en el libro La Virgen María en el reino de la divina voluntad, podemos imaginar que su alma, concebida en medio a las tres divinas personas, desde el primer momento contempló en el corazón del Padre la persona del Hijo, su imagen viva, su retrato. Una imagen, digamos, como un mosaico, formado por tantos fragmentos que serían todas las infinitas perfecciones de Dios. Y ella enseguida se enamoró y quiso trasplantar en su propio corazón, poco a poco, esos fragmentos para reproducir en sí esa imagen. Eso fue su crecer como Jesús en edad, sabiduría y gracia. Y así hasta cuando, a la edad de 15 años, y ya esposa de San José, recibió la anunciación del ángel. Al dar la respuesta, su fiat, hágase en mí, fue como añadir el último fragmento y se completó en su corazón la imagen del Verbo. Entonces el Hijo de Dios, viéndola, dijo: «¿Pero si ese soy yo?». Y arrebatado por el amor, añadió: «Voy a tomar posesión, me hago su hijo». Pues bien, Jesús nos ha llamado a la existencia a todos nosotros en su humanidad. En ella no están solamente todas sus infinitas perfecciones divinas, su vida y sus obras, sino que desde la eternidad ha preparado también nuestra vida y nuestras obras. Nuestra vida como debía de ser,
pero la ha hecho suya como nosotros la hemos reducido con nuestras culpas y pecados. Un desastre. Por eso ha querido redimirnos. Su imagen está formada por innumerables fragmentos, que son todos los hombres. En primer lugar, su Madre Santísima. Por eso, si dijo, el que me ve a mí ve al Padre, por la misma razón puede decir, el que me ve a mí ve a mi Madre. E igualmente ella puede decir, quien me ve a mí ve a mi Hijo. Este retrato suyo quiere formarlo en nosotros, porque eso es su reino. Un reino no se forma con una sola persona. Un reino está formado por tantas cosas concretas. No se improvisa. Y se debe formar en nosotros, en cada uno de nosotros, con nuestra activa colaboración. Para construir una casa hacen falta tantos ladrillos, tantas casas para formar una ciudad, tantas ciudades para formar un reino. Por eso, el reino de Dios debe contener, es decir, el alma debe contener todo lo que Él es, todo lo que tiene y todo lo que hace. Debe contener toda la vida de Jesús, todas las obras de Dios, creación, redención, santificación, y todas las criaturas con todo lo que forma su ser y su vida. Por eso Jesús dice, como quiero que mi voluntad tenga su reino, y el reino no se forma con una sola persona, sino con muchas y de diferentes condiciones, por eso es necesario que se conozca no solo mi voluntad, los bienes que contiene, la dignidad de quienes quieren vivir en este reino, el bien, la felicidad, el orden, la armonía que cada uno poseerá, sino también aquella que mi bondad ha elegido como origen y principio de semejante bien. Naturalmente está hablando a Luisa y le está diciendo que es ella. Todo eso se debe formar en alguna manera en cada uno de nosotros. De un modo estable, Dios nos ha creado para después crearse a sí mismo en nosotros. Es evidente que esa es una realidad espiritual que se debe realizar en nuestro espíritu, una nueva creación. Para hacer la primera creación Dios la hizo Él solo, pero para hacer la nueva creación quiere que tomemos parte con Él, porque debe ser hecha en nosotros. Las palabras de San Pablo a los Gálatas, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros, en realidad son palabras de Jesucristo y con Él también de nuestra Madre Santísima, como diciendo, hasta que no esté formado el reino de Dios en nosotros. Son las dos venidas del Señor como Redentor y como Rey. La primera vez nos dio a luz en su pasión para redimirnos. Y de nuevo, dice, nos debe dar a luz con dolores de parto para tener en nosotros su reino. Jesús dice a Luisa en el volumen 19, mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Mi primer fin era hacer de los hombres otras tantas imágenes de la Trinidad Divina gracias al cumplimiento de mi voluntad en ellos. Pero al separarse el hombre de ella, yo perdí mi reino en él. Y durante 6.000 años he tenido que librar una larga batalla. 6.000 años, según los números que nos ofrece la misma Sagrada Escritura, 4.000 desde Adán hasta Jesucristo y otros 2.000 años después, en total 6.000 que corresponden a los 6 días de la creación, según
San Pedro dice, citando un salmo, que para Dios 1000 años equivalen a un día y un día a 1000 años. Dice, por tanto, durante 6000 años he tenido que librar una larga batalla, pero por más que haya sido larga, no he dejado mi ideal ni mi primer fin, ni lo dejaré. Y si vine a hacer la redención, vine para realizar mi ideal y mi primer fin, o sea, el reino de mi voluntad en las almas. Tan es verdad que para venir formé mi primer reino del querer supremo en el corazón de mi Inmaculada Madre. Fuera de mi reino jamás habría venido a la tierra. Sufrí entonces fatigas y penas. Fui herido y por último muerto, pero el reino de mi voluntad no fue realizado. Puse las bases, hice los preparativos, pero la batalla sangrienta entre la voluntad humana y la divina ha continuado todavía. Ahora, pequeña hija mía, cuando te veo obrar en el reino de mi voluntad y cuando obras, su reino se establece cada vez más en ti, yo me siento victorioso en mi larga batalla y todo en torno a mí siente el triunfo y la fiesta. Mis penas, mis fatigas, mis heridas me sonríen y mi misma muerte devuelve la vida a mi voluntad en ti. Por tanto, yo me siento victorioso en la creación, en la redención. Es más, me sirven para formar los grandes giros a la recién nacida de mi voluntad, los rápidos vuelos, los interminables paseos en el reino de mi voluntad. Y yo por eso triunfo y complacido sigo con la mirada todos los pasos y actos de mi pequeña hija. Y dice, es verdad que desde que yo vine a la tierra, la Iglesia reza el Padre Nuestro, en el que se pide que venga mi reino, para que mi voluntad se haga así en la tierra como en el cielo. Pero ¿quién piensa a la petición que hace? Se puede decir que toda la importancia de esa petición se quedó en mi voluntad y las criaturas la dicen por decirla, sin entender y sin interés por obtener lo que piden. Es verdad que todo lo que hace la criatura es gracia mía, pero mi misma gracia quiere hallar el apoyo de las disposiciones y de la buena voluntad de la criatura. Así que para traer de nuevo el reino de mi voluntad a la tierra, se necesitan los actos suficientes de la criatura, para que mi reino no se quede en el aire, sino que descienda para formarse en los mismos actos de la criatura hechos por ella, para obtener un bien tan grande. Por eso te incito tanto a que gires en todas nuestras obras, la creación y la redención, para hacerte que pongas la parte de tus actos, tu te amo, tu adoración, tu reconocimiento, tu gratitud en todas nuestras obras. Este es el objeto, la finalidad del girar o recorrer todas las obras de Dios, es para hacerlas nuestras, para darle una respuesta de amor por todos y en todos, por todo y en todo. Solo así el reino de Dios se puede formar en nosotros, solo así puede venir. Y cuando esté suficientemente formado en nosotros, entonces vendrá también el Rey de este reino, porque la venida del Rey, de Cristo Rey, y la venida de su reino son dos cosas distintas. Primero se debe formar el reino y después vendrá Él a tomar posesión de lo que le pertenece. Entre tanto, Él ya está aquí con nosotros y en nosotros para prepararlo, para formarlo en la medida que lo deseemos, lo asimilemos con el conocimiento y lo hagamos vida en la oración. Y dice, al primero y segundo sello de nuestro querer, es decir, al que puso Jesús y puso María en todos los actos humanos, hace falta que tú
como hija primogénita de nuestro querer, añadas el tercero, para hacer que el reino de mi querer venga a la tierra. Por eso recorre, hija mía, todos los actos humanos de las criaturas, penetra hasta en los corazones, lleva a cada latido el palpitar de mi querer, a cada pensamiento el beso y el conocimiento de mi voluntad, imprime en cada palabra el fiat omnipotente, invade todo, arrolla a todos en él, para que venga mi reino a la tierra. Tú, Jesús, no te dejarás sola en esos giros, te asistiré y te guiaré en todo. Y dice, mi voluntad une todo y a todos. No sería verdadero vivir en mi querer ni obra de mi voluntad si todo lo que le pertenece a ella y todo su eterno obrar no lo pusiera en el alma que vive en ella y en la que tiene su reino y dominio. Si así no fuera, el reino de mi voluntad sería un reino dividido, lo cual no puede ser, porque mi voluntad une toda junta su obra y hace de ella un solo acto. Y si se dice que crea, que redime, santifica y demás, son los efectos de ese único acto que nunca cambia acción. Por eso, para quien vive en mi querer, su origen es eterno, inseparable de su Creador y de todos aquellos en los que mi voluntad ha tenido su reino y su dominio. Dice, por último, hija mía, mi humanidad posee el reino de mi voluntad, tanto que toda mi vida dependía de ella. Así que con depender de ella, yo tenía la inteligencia del supremo querer, su mirada, su respirar, su obrar, sus pasos, su movimiento y palpitar eterno. De este modo formaba el reino del fiat supremo en mi humanidad, su vida, sus bienes. ¿Ves entonces qué significa formar su reino en ti? Debo transmitir en ti lo que posee mi humanidad, la cual te suministrará su pensamiento, su mirada, su respiro y todo lo que poseo para formarlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Sin mi voluntad, el alma anda en tinieblas, sin la luz y fuerza de mi santidad. Queda cubierto de humo que ciega su vista, le llena de vanagloria y estima propia. Campanita sin sonido, metal sin la imagen del rey, moneda sin valor, obras para propia satisfacción. Si vive en mi voluntad y toma luz de mi llama, terminarán las tinieblas y el humo de su vanidad. Será una pequeña luz salida del fiat divino que reconoce su nada, que todo procede de Dios.
salida del fiat divino, que reconoce su nada, que todo procede de Dios, que todo procede de Dios, procede de Dios, de Dios. Ángeles toquen nuestra frente e impriman en ella la luz del Espíritu Santo santificado. Con nuestra Iglesia. Venga a nosotros tu reino. Venga tu reino a reinar. Vendrá tu reino a reinar. Vendrá tu reino a reinar.